Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. ¿Tendrá Dios planes para mi vida? Es una interrogante bien importante. Ahora bien, usted o alguno de nosotros, de nuestros amados televidentes, podrán decir, ¿tendrá Dios noción de mi vida? ¿Tendrá Dios noción de quién soy yo de manera individual y personal? Y una vez que tiene conocimiento de mí, quién soy, cómo me comporto, cómo vivo, cómo pienso, cómo me conduzco, ¿será que Dios, aparte de todo ello, tiene planes específicos para mi vida en singular? Puede que usted tenga estas incógnitas y estas interrogantes. O puede bien que usted vea a una mujer, un hombre temeroso de Dios y pueda contestar afirmativamente, yo sé que Dios sí tiene pensamientos y planes para mi vida. Ahora, yo le haría otra pregunta. Como pueblo de Dios, ¿usted tiene alguna base bíblica? ¿Alguna evidencia bíblica que respalde lo que estamos afirmando y decir, sí, Dios tiene planes y tiene pensamientos para mi vida de una manera muy personal y singular? Es una pregunta que nos llama poderosamente la atención, una interrogante que nos debe conducir a pensar cómo está nuestra vida, cómo estamos nosotros como pueblo de Dios. Ahora bien, yo quiero llevarles a pensar en los planes y proyectos de Dios que son tan importantes para nuestra vida, para nuestro fortalecimiento. Pero me pregunto yo, ¿qué es realmente un plan? Cuando hablamos de pensamientos y planes, preguntémonos qué es un plan. Y para decirlo en sencillas palabras, es una ruta a seguir, es un camino que nos lleva a lograr un objetivo. Estas dos cosas son importantes. Esos planes se refieren entonces a un programa, a procedimientos para conseguir un determinado objetivo. Pensemos en un plan de acción, un modelo, quiero decir, sistemático, que detalla tareas que deben llevarse a cabo para alcanzar lo que ya hemos dicho, una meta, un objetivo que nos hemos establecido, lo cual contiene tiempo de ejecución y los frutos que se quieren ir logrando en el camino.
Ahora, dejemos nosotros esto a un lado y pensando en lo que es un plan, vayamos a la palabra de Dios y meditemos en lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, 10 al 13. En estos cortos versículos queremos meditar este día en el tema estorbos del plan de Dios para nuestra vida. Estorbos del plan de Dios para nuestra vida. Claro, no es tan agradable presentar un tema negativo. Uno siempre quiere pensar de manera positiva cuando se refiere a la gracia, al favor y la misericordia de Dios. Pero hoy conviene que pensemos clara, tranquila y pasivamente en que sí hay obstáculos que impiden que el plan de Dios se ejecute en nuestra vida, siendo Él soberano y teniendo Él todo el control de todas las cosas y conociéndonos a cada uno de manera individual. Es más, el salmista dice que sus ojos vieron nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Qué maravilloso es pensar en eso, que Dios en su gran misericordia, teniendo un universo tan infinito y millones de personas, Él puede poner su mirada, su atención en cada persona que viene a este mundo. Por eso es tan importante la vida. Por eso es que la Iglesia Cristiana Evangélica defiende la vida desde su concepción. Nos oponemos abiertamente al aborto porque toda vida tiene una razón de ser, un propósito por el cual Dios nos forma en lo más entretejido del vientre de nuestra madre. Estamos hablando, como recordarás, de los estorbos que hay para que el plan de Dios se ejecute en nuestra vida. Y en el plan de Dios para nuestra vida a veces es estorbado por la incredulidad. Lo primero que puede estorbar el plan de Dios maravilloso para tu vida es que tú seas incrédulo. Ahora bien, Jeremías, al profeta que estamos estudiando esta mañana, en el capítulo 29, del 10 en adelante, nos habla de estas cosas. Y es curioso que la palabra Jeremías, lo que significa el nombre, Dios pone orden. Qué maravilloso nombre el de Jeremías, Dios pone orden. Y qué bueno es que pensemos que cuando Dios viene a nuestra vida, también Él pone orden a nuestra existencia, le da razón de ser a nuestra vida, le da un propósito establecido con tiempo, dimensiones y formas en que Él quiere hacer las cosas. Y Jeremías realmente, al leer esta palabra preciosa, nos hace ver que hay un mensaje de esperanza para un pueblo incrédulo. Ahora, detengámonos un momento, cuando estamos hablando que un tropiezo para que el plan de Dios perfecto se ejecute en nuestra vida es la incredulidad, hablemos de lo que es la palabra incredulidad. Y es interesante que en el griego la palabra que se usa es apistía, de apisteus. La palabra sola es pisteus, pistoi, que quiere decir fe. Pero la partícula a, apistía o apistás o apistía, está diciendo algo que falta. A es sin o que hace falta. Y pistía es fe o pisteus. Entonces, cuando decimos la palabra completa, apisteus o apistos, estamos diciendo falto de fe. Entonces, un incrédulo es aquella persona que es falta de fe, que no cree en lo que se le dice, que no cree en lo que se le propone, que no cree en el futuro que pueda venir para su vida. No es creyente porque no cree. Y estos términos, si usted tiene tiempo de buscarlos y los anota en su Biblia, aparecen en 2 Corintios 6:14, también aparecen en 1 Timoteo 5:8, con la connotación de que es negación de la fe y del Evangelio de Cristo. También se califica como incrédulo a quien carece totalmente de fe religiosa. Para el incrédulo no existe Dios, para el incrédulo no se producen milagros. Por eso su vida pasa y transcurre más allá de los mandatos de Dios para él y sin esperar que ocurra nada de manera sobrenatural. Ahora volvamos al profeta Jeremías, que quiere decir Dios pone orden. Dice en el verso 10 del capítulo 29 de Jeremías estas palabras: porque así dijo Jehová,
cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cuando se cumpla, dice la palabra de Dios, en boca del profeta Jeremías, Dios pone orden, los 70 años de su cautiverio en Babilonia, yo os haré volver a este lugar. Pondré mi palabra buena que he prometido sobre vosotros y os haré volver a este lugar. Ahora bien, para esto, ¿por qué iban a ser llevados en cautiverio? Habían razones de sobra para que el pueblo fuera llevado. Su desobediencia, su falta de fidelidad a Dios, su idolatría extrema, siempre fue un pueblo difícil de guiar. Y sobre todo, incredulidad. Porque cuando yo no creo en algo, empiezo a poner mi confianza en algo más. Aquí es Dios, el Dios omnipotente, soberano y creador de todas las cosas. Sin embargo, el pueblo empezó a poner sus ojos en otras cosas, empezó a buscar en qué poner su fe. Y Ezequiel, que es contemporáneo de Jeremías, había expuesto en toda su profecía lo que el Señor dio a Israel en un mensaje de advertencia, de reprobación, de justicia, un mensaje de juicio por la falta de rectitud del pueblo y el deseo de que todos se arrepientan, porque siempre Dios advierte los peligros, advierte las consecuencias, advierte hacia dónde vamos, advierte lo que ahí nos puede pasar, pero siempre, aparte de su advertencia, tiene un mensaje de esperanza, tiene una oportunidad que nos quiere brindar. Así que el pueblo, antes de ser llevado a Babilonia, fue advertido por Dios. Fue advertido de Dios de las consecuencias que iba a tener su pecado, su desobediencia, su abierta oposición a la palabra de Dios. Fueron advertidos de todo eso. Los profetas les enseñaron que cada uno es responsable de sus propias acciones, porque usted y yo, amado televidente, amada hermana y hermano, familia preciosa, usted y yo tenemos la particularidad de tener libre albedrío. No somos muñecos, no somos marionetas o títeres manejados a voluntad del Señor y a su antojo. Dios tiene un plan perfecto y en su soberanía le ha provisto a usted y a mí de libre albedrío. Él en su soberanía decidió que el hombre pudiera elegir entre el bien y el mal, pudiera elegir entre agradarlo a él o desagradarlo y hacer lo contrario. Dios en su misericordia lo hizo así, pero también en su soberanía le dijo al hombre, pero eres responsable de tus hechos, porque lo que el hombre siembra, eso también cosecha. La palabra nos dice en palabras de Salomón, siembra vientos y cosecharás tempestades. Así que enseñó a cada uno su responsabilidad. A través de los profetas también les enseñó que rechazar el consejo del Señor era ponerse bajo la ira de Dios, bajo el castigo de Dios. Y nadie puede escapar de los juicios que inevitablemente acompañan la justicia, que tienen como finalidad limpiar el alma y el corazón del ser humano. Importante es también saber que a través de los profetas, Dios nuestro Señor enseñó que todo el que se arrepiente y se aparta de su maldad, de sus iniquidades, tendrá de Dios bendiciones, tendrá de Dios el perdón por su grande misericordia y su amor cubrirá multitud de pecados en su vida y será considerado justo. Todas estas cosas Dios las había advertido y las había enseñado a su pueblo. Nadie puede aducir o objetar que no lo sabía, que no lo entendía, que no sabía cómo ocurrirían las cosas, porque Dios no hace nada sin antes advertir a su pueblo lo que va a hacer y las consecuencias que hay de sus malas acciones, las consecuencias de su mal proceder, las consecuencias de oponerse a su palabra que es buena y santa. Pero como siempre, como ocurre normalmente, todo el pueblo de Dios como ahora es incrédulo, no cree en las advertencias que Dios da. Hoy tenemos más de un año, usted y yo, y no solo nosotros, sino en todo el mundo, de estar viviendo bajo esta pandemia, bajo el COVID-19. Y cada tiempo se presentan nuevas cepas, nuevas formas en que está actuando
este virus. Y la cosa se pone cada vez más delicada. Cuando creemos que ya vamos saliendo, otra vez vemos que estamos hundidos y tenemos que cuidarnos al máximo. Ahora bien, lo importante aquí es que somos incrédulos, porque no nos hemos dado cuenta, nos hace falta fe, somos apisteos, sin fe. No estamos poniendo nuestra mirada en Dios, no estamos poniendo nuestra mirada en la palabra y entender que todos estos eventos, todo lo que está pasando alrededor del mundo es una advertencia, es un principio de dolores para que el pueblo se vuelva a Dios y Dios tendrá de todos y de cada uno de nosotros misericordia. Alabado sea su nombre. Sin embargo, el hombre sigue actuando a su propia voluntad. Todo esto va a pasar, solo es temporal. Pero lo que era temporal, lo que creímos que era un par de meses, se convirtieron 6 meses, se convirtió en un año, pasó un año y vamos casi a año y medio y no miramos una salida pronta. Todos ponemos nuestra esperanza en una vacuna, todos estamos esperando los que ya nos pusimos la primera dosis, la segunda, de ahí que viene que no hay de esta, que no hay de la otra, y se crea toda una confusión y una desesperación. Pero ¿sabe por qué? Porque en todo este proceso hemos dejado de creerle a Dios, y cuando no le creemos a Dios, cuando somos incrédulos y no vamos a su palabra, esa promesa que Dios ha dado no se va a cumplir. Porque la plataforma de una promesa es tener fe en lo que Dios dice. Y cuando tenemos fe, caminamos en el rumbo que Dios dice. Y cuando tenemos fe, aprendemos a nombrar las cosas que no son como si ya fuera. Qué interesante es todo lo que estamos diciendo. Pero recordará y entenderá que realmente un obstáculo para no alcanzar los planes que Dios tiene para nuestra vida es justamente ser incrédulo. Usted puede decirme, conozco la palabra de Dios, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice lo otro. Hay promesas de Dios para nuestra vida. Los estudiosos de la palabra de Dios dicen que hay más de 2.600 promesas en toda la santa y bendita palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántas promesas de esas conocemos nosotros? Bueno, bien puede ser que las conozcamos, pero nos ocurre como aquella persona que sabiendo que vamos a pensar en una medicina X, no vamos a ponerle nombre, y usted sabe que esa medicina X es muy buena para la gastritis, para esos ardores de estómago, para esos problemas que usted tiene, y lo sabe, y esa medicina X está probada que es muy buena. Amigos y personas que la han usado le dicen, no, mira, es calidad, cae de lo mejor, te vas a poner bien, a las 24 horas vas a empezar a sentir los resultados de esa medicina. Pero viene usted, compra la medicina, la tiene en casa y de repente se encuentra con el amigo y se empieza a quejar de ardores en el estómago y sus molestias. Y le dice, ¿sigues con ese problema? Y usted le dice al amigo, sí, sigo con ese problema. Fíjate que tengo esto y lo otro. Sí, ya me lo contaste. ¿Y qué pasó? ¿Compraste la medicina X que te dije? Pues sí, la compré. Excelente. ¿Y cómo es posible que no te haya dado resultados? ¿Cómo es posible que aún vivas con esas dolencias? Mira, la verdad es que no me la he tomado. Bueno, usted diría, este amigo está loco, pues. Va, gasta, compra su medicina y no se la toma. Lo mismo ocurre con la santa y bendita palabra de Dios. Piense por cuántos medios la palabra de Dios es explicada, es predicada, es razonada, es interpretada, es enseñada a través de todos los medios y especialmente por Canal 27. Usted se nutre con la palabra. Hay siervos de Dios, preciosas siervas y siervos de Dios que desfilamos por estas cámaras, hombres y mujeres de Dios que están siendo usados para bendecir su vida. Pero ¿de qué sirve oír si no ponemos por obra lo que oímos? Si oímos como oír llover, como oír un ruido, como oír pasar un camión y no le ponemos sentido. ¿De qué sirve que la palabra se predique si usted y yo no la ponemos por práctica? Es como la medicina X que no nos tomamos. Y por eso vuelvo. ¿Cuántas promesas tiene la palabra de Dios? ¿Y cuántas de ellas estamos poniendo por obra y por práctica? El pueblo sabía que por su desobediencia, por no creerle a Dios, por no creer a sus profetas, iba a ser llevada cautiva 70 años a Babilonia. Y como leímos en el pasaje 29:10 del libro de Jeremías, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años,
yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Pero ¿para qué debían esperar tanto? ¿Por qué no ser obedientes ahora? ¿Por qué pasar por el río de la desesperación, de la angustia, del sufrimiento, cuando hoy estamos oyendo el consejo de la palabra de Dios? Y hoy Él está hablando en nuestra vida, hoy Él nos está dando la palabra que puede hacernos tener esperanza, esta palabra que nos puede hacer poner los pies sobre la tierra, que nos motiva a escudriñar las santas escrituras y saber todo lo que se dice acerca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu y todo lo que ha de venir. Y luego que lo leemos, lo hacemos nuestro y lo ponemos por obra, caminando rectamente delante del Dios, Rey y Señor de nuestra vida. Así que un obstáculo tremendo para nuestra vida es justamente este estorbo que se llama ser incrédulo. Pero vive Jehová Dios, que su vida ha tenido un cimiento de fe, y esa fe está puesta en Cristo Jesús. Quiera Dios que así sea, y si no lo es, pues que este día sea un día para que usted tome una decisión importante. Pero en el plan de Dios para nuestra vida también no solo puede ser estorbado por la incredulidad, sino también por la rebeldía. Voy a decir esta palabra otra vez, por la rebeldía. Usted sabe lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando fue llevado por aquel gran siervo de Dios, Moisés, sacado de Egipto para ser conducido a la tierra prometida. Y debido a su desobediencia, debido a su incredulidad y sobre todo a su rebeldía, tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Y en esos 40 años la gloria, el favor y la presencia de Dios no se apartó de ellos. Pero fue un pueblo rebelde. Vez tras vez se menciona en los primeros libros de la Biblia que era un pueblo de dura cerviz, un pueblo soberbio, altivo, impertinente. Eso dice la palabra de Dios. Era un pueblo de corazón rebelde. Viendo la gracia y el favor de Dios, nunca cedieron o agacharon su cerviz delante del Rey de Gloria, sino permanecieron en sus caminos, permanecieron en su soberbia y en su altivez. ¿Y qué es la rebeldía? Aunque el término es maraj en hebreo, la rebeldía es la actitud de la persona que es desafiante, se niega a obedecer, se opone, y no solo se niega a obedecer, es prepotente, sino se resiste a las órdenes, se resiste a la autoridad que está sobre ellos. Su corazón no se somete, es altivo, arrogante, orgulloso, vanidoso, soberbio, altivo. No se somete a la autoridad, y eso llevó al pueblo de Dios en todo este peregrinaje en el desierto por 40 años, para que Dios formara sus vidas, para que Dios les mostrara su poder, su gracia, su misericordia, los planes, los proyectos que tenía para su vida. Pero este pueblo no entendió a tal extremo que Dios les dijo que ninguno de los que habían salido de Egipto entraría a la tierra prometida, sino toda aquella nueva generación que habían nacido desde su partida, a excepción de Josué y Caleb, aquellos varones de Dios que le creyeron a Dios, que sus corazones no fueron rebeldes, que no se rebelaron en contra de Dios, sino creyeron en Él. Así que es importante ver cómo este pueblo, como lo dice el Éxodo 23, 21, y leemos esta palabra en Éxodo 23, 21, guárdate delante de Él, dice, oye su voz, no seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Y si vamos a Deuteronomios, adelante, en el capítulo 9, verso 7, la palabra de Dios también nos dice esto para que comprobemos la rebeldía de este pueblo. Y le dice en Deuteronomios 9, 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, dice la palabra, habéis sido rebeldes a Jehová. Habéis sido rebeldes a Jehová. Y el mismo profeta Jeremías lo dice comparando lo que pasó en el reino de Judá y en el reino de Israel.
el reino de Judá había visto un retrato en Israel. Israel podía ver a Judá. Y cuando Jeremías se refiere al pueblo de Dios, dice en Jeremías 3:10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Está hablando de aquel reino del sur, cuando ya el reino del norte había caído. Y dice, este reino de Judá es rebelde. Y cuando dicen que se vuelven a mí, lo hacen fingidamente. Qué triste es cuando el pueblo de Dios, cuando cada uno de nosotros, como padres, como esposos, como familia, como iglesia, fingimos amar, honrar a Dios, pero no hay nada sincero en nuestro corazón. Todo es fingido y a Dios le molesta la hipocresía, le molesta el hombre de dos caras, el hombre de doble ánimo. Fingidamente, dice Jehová, hicieron como que se volvía a mí. A pesar del gran amor de Dios, de la gran misericordia de Dios, el pueblo fue y siguió siendo duro de servir. Cuando volvía, lo hacía fingidamente, hipócritamente. Esa era la realidad. Pero en medio de todo eso, el soberano, grande y amante Dios, en su gran amor, llamó a las puertas de su corazón y dice este versículo que tanto nos ha impactado y ha bendecido a tantas siervas y siervos de Dios. Dice el verso 11 del capítulo 29 de Jeremías, porque yo sé, escuche bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Digámoslo de esta manera, porque yo sé los planes, los proyectos de vida que tengo para cada uno de ustedes. Y estos planes, estos proyectos, este propósito de mi corazón es para el bien de ustedes y no para mal. Mire qué interesante lo que dice la palabra de Dios y concuerda con toda aquella esperanza, con todo aquello que ustedes esperan. Dios, por su gran amor con el cual nos amó, siempre estuvo dispuesto a darnos otra oportunidad. Es maravilloso pensar en el amor de Dios en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Pensar que Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que extiende su mano de amor y de misericordia, un Dios que aunque nosotros echamos a perder los planes de Dios, echamos a perder el propósito divino de Dios, Él nos da una nueva oportunidad. Él nos tiende su mano de amor y nos dice, volveos a mí y yo tendré de vosotros misericordia, porque es un Dios de oportunidades. Nos hace reflexionar realmente lo que Dios dice a un pueblo rebelde. La palabra hebrea es marash o mará, que también viene de la palabra amargura. La palabra mará en el hebreo tiene que ver con el conflicto que provoca la arrogancia. Mire qué curioso. Dice que esto de ser rebelde tiene que ver con arrogancia. Quiere decir que la persona primero se llena de orgullo, de soberbia, de arrogancia, y entonces desafía las leyes, desafía las autoridades puestas sobre él y sobre todo desafían a Dios. Ese es realmente el concepto del marash en hebreo. Y por eso la palabra de Dios dice en algunas partes, si un hombre tiene un hijo contumaz, y la palabra contumaz quiere decir rebelde, el vocablo connota casi siempre la actitud de rebeldía, de oposición a la autoridad, a la ley, a lo que se le pide a una persona. Entonces, por lo regular, cuando hablamos de rebeldía acá, es aquella que se vuelve en contra de Dios, desafía a Dios, desafía su palabra, desafía sus mandatos y por su arrogancia enfrenta a Dios en su torcido corazón. Importante es que pensemos en esto. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, también se nos habla y se nos recuerda la rebeldía del pueblo de Dios allá en el pasaje de Tito, en la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, verso 16, Pablo escribe, profesan conocer a Dios, pero con hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, siendo
pertinaces y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tito. Pero qué maravilloso es cuando usted y yo venimos a Él, nos arrepentimos, reconocemos su soberanía, reconocemos su gracia, reconocemos su favor, aceptamos sus leyes, aceptamos sus mandatos, porque todos ellos obran para bien de nosotros. Y entonces nos vuelve a decir la misma palabra de Dios en la misma carta, en esta carta de Tito, capítulo 3, verso 3, que dice: porque nosotros también, oiga, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. También éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. La palabra de Dios aquí es bien clara. Cuando Pablo está escribiendo, así éramos en otro tiempo. Y quiera Dios de verdad que eso sea tiempo pasado, que ya no tenga nada que ver con nuestra vida. Pero el Señor está recordando esa rebeldía, esa oposición a su voluntad, esa oposición abierta que el hombre toma de negar la gracia, la eficacia, la bondad, la misericordia, el favor y la soberanía de Dios. Y se oponen abiertamente a Él, a sus leyes, a sus mandatos, a sus mandamientos, y lo niegan públicamente. Importante es ver cómo es el corazón contumaz, arrogante y rebelde que se enfrenta a Dios y lo desafía de esta manera. Y se olvida, como dijimos anteriormente, por este marash, por esta rebeldía que hay en su corazón, por esta arrogancia, se olvida de las promesas que Dios ha hecho. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, pensamiento de bien y no de mal, para darles la esperanza, lo que ustedes desean en su corazón. Ahora, importante es que meditemos en estas dos fuertes oposiciones que hay para que el plan de Dios se realice en nuestra vida. Pero quiero señalar una tercera, que es la más peligrosa. El plan de Dios para nuestra vida es estorbado por la apostasía. Y en estos tiempos tenemos que ponerle mucho ojo, mucho cuidado a lo que estoy diciendo. Si alguna cosa a Dios le molesta es la apostasía de su propio pueblo. Ni siquiera hablemos fuera del pueblo de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de apostasía y decimos que es un estorbo más grande para el pueblo de Dios que estamos enfrentando hoy, ¿qué es la apostasía? Definamos qué es la apostasía. Y la apostasía es la acción y efecto de apostatar. Usted me dirá: pastor, pero ahí no salgo de penas. Usted me está diciendo que apostasía es el hecho de apostatar. Muy bien, pero ahora expliquemos qué es apostatar. Significa, oiga bien, apostatar significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Es decir, después de haber creído, después de haber profesado cierta doctrina, volteamos las espaldas, y no solo volteamos las espaldas, sino nos volvemos en contra de lo que hemos creído. Por eso dice, es abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Y la palabra viene del griego apostasía. Así que apostasía no es una palabra castellana, es una palabra griega, que quiere decir apostasía con la partícula apo, apostasía. Apo, que quiere decir fuera de. Y la palabra estasis, que significa colocarse. Entonces, si juntamos la palabra apostasía, quiere decir estar fuera o colocarse en otro lugar, estar fuera del lugar. Digámoslo de esta manera: un apóstata que después de haber creído en Jesucristo, después de haber confesado su fe en Él, después de que sus pecados fueron perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que le limpió de todos sus pecados, que le expió de toda su culpa, nos volvemos a nuestros mismos caminos pasados, volvemos a la vida perdida de vivir y atacamos la fe que antes teníamos. Caemos en una abierta apostasía, nos salimos de la doctrina que habíamos adoptado y vamos en contra de ella.
Por eso leemos en Primera de Timoteo 4:1 esto. La palabra de Dios dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oiga lo que está diciendo, está hablando de nuestros tiempos. Y Pablo le estaba previniendo a Timoteo de lo que iba a pasar. En 1 Timoteo 4:1, lo volvemos a leer, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice la palabra de Dios, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No le pone esto, como decimos la mayoría de personas, la piel de gallina, escuchando espíritus engañadores. Ahora, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios caiga en apostasía? ¿Cómo es posible que teniendo la palabra de Dios tan claramente cerca de nosotros podamos caer en esta situación? Es muy simple. Dejamos de tener comunión los unos con los otros. Volvemos nuestra mirada atrás como hizo la esposa de Lot. Empezamos a desear las cosas que ya dejamos atrás. Dejamos de creer en lo que ya habíamos creído y negamos las experiencias que ya hemos tenido delante de Dios y nos volvemos ahora opositores de la fe. Por eso la palabra dice que en los postreros tiempos algunos, está hablando del pueblo de Dios, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. Y luego llegamos también a otra carta del apóstol Pablo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, se nos alerta sobre esto. Y yo quiero que le ponga atención, y si tiene la palabra de Dios, subraye este versículo. Lo repito, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. La palabra de Dios nos alerta y dice, no se engañe nadie de ninguna manera, porque Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es muy claro lo que la palabra de Dios nos señala en esta carta. Dice, no se engañe nadie de ninguna manera, porque Jesucristo no vendrá. La parousia del Señor, la segunda venida del Señor, no se dará a efecto hasta que antes venga, dice, la apostasía, este espíritu de apostasía, y se manifieste. ¿Qué se va a manifestar? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Vea qué peligrosa esta situación, que muchos de nosotros, llamándonos pueblo de Dios, vamos a dejar de poner nuestra mirada en Cristo, vamos a dejar de poner nuestra mirada en la santa y bendita palabra de Dios, vamos a dejar de poner nuestra mirada en aquel que nos dio la vida para volver nuestra mirada atrás y empezar a oír a espíritus engañadores, hijos de perdición, de pecado, así los nombra la palabra de Dios. Y estos son los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué vemos hoy día? Hermana y hermano, amigo y amiga que sintoniza la potente señal de Canal 27, el canal de la esperanza. Hoy por todos los medios se está tratando de llegar al pueblo de Dios. Hay lindos videos de Juntos y en Armonía por amor de mi nombre. Juntos y en Armonía nos está llenando de publicidad que nos puede edificar, que nos haga reflexionar, que nos haga entender los tiempos difíciles que estamos viviendo, cuando los valores se están viniendo al piso, cuando las naciones se están uniendo para ir en contra de la santa y bendita voluntad de Dios, para ir en contra de lo que la santa y bendita palabra de Dios profesa, para ir en contra del Rey de Gloria. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué se nos está diciendo? ¿Cuál es la agenda que se viene tramando entre las naciones impenitentes, entre las naciones idólatras, entre las naciones apóstatas, entre las naciones rebeldes, entre las naciones incrédulas? ¿Qué es lo que se viene tramando? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que nos están diciendo hoy día? Y uno como sierva o siervo de Dios sabe que no puede negar la palabra de Dios, no podemos negar nuestra fe. Sabemos que a veces exponemos nuestra propia vida, pero no podemos negar la fe.
lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Él estableció desde el principio. No podemos tolerar que se corte una vida que ya Dios formó en un vientre y que le dio un propósito. No podemos tolerar que un hombre, siendo hombre desde su concepción, ahora se quiera llamar mujer y se quiera casar con un hombre. O una mujer que habiendo nacido como mujer, ahora se considera hombre y quiere casarse con una mujer. Dos mujeres se casan, dos hombres se casan. Esos son los principios, los valores, y viene mucho más, muchas cosas más horrendas que estas. Ahora, el punto es, ¿no es esto apostasía? No es negar lo que Dios ha establecido, no es negar lo que Dios ya ha dado desde un principio de la creación. Y yo quiero leerles algunos pasajes de la palabra de Dios, solo para que vayamos a esa riqueza preciosa que es el matrimonio. ¿Por qué la Iglesia Cristiana Evangélica defiende la vida y defiende el matrimonio tal como el Señor lo estableció? Cuando leemos en Génesis capítulo 22, 24, Génesis 2, 22 al 24, en la Nueva Versión Internacional, quiero leer estos versículos. Dice la palabra de Dios: de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Verso 23, el cual exclamó: esta es, o dijo él, esto sí es hueso, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del hombre fue sacada. Verso 24, por eso el hombre, dice la palabra, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Para qué? Y los dos se funden, dice la versión internacional, en un solo ser. La Reina Valera dice, y no serán más dos, sino una sola carne. El hebreo original es muy pesado cuando habla de esta forma en que Dios crió al ser humano. Dice claramente en este pasaje el hebreo, macho y hembra los crió. Es decir, Dios desde la concepción y la creación del hombre definió los rangos sexuales. A uno lo hizo Ish y al otro Ishash, macho y hembra, varón y mujer. ¿Y sabe qué es lo más grandioso? Y usted puede ir a ver los estudios que han hecho los grandes científicos que estudian todas las cosas que tienen que ver con el origen de la vida y cómo se da la concepción y todo esto. No hace unas cuantas décadas que se estableció la forma más clara de establecer la identidad de una persona y su concepción como el ADN. Todos sabemos lo que es el ADN. Y está demostrado que después de más de 100 años de encontrar huesos y partículas microscópicas de sangre pegadas a esos huesos, con eso, llevándolo a los laboratorios, pueden descubrir si la persona, esos huesos, pertenecen a una mujer o a un varón. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nadie puede contravenir los designios, la voluntad y los principios que Dios ha establecido para el matrimonio. Un hombre y una mujer se casan. Aunque aquí el hombre se quiera casar, una lesbiana con otra mujer, y mueran los dos, cuando los encuentren esos huesos pasados años de años, van a establecer que ahí están enterradas dos mujeres, no una que hacía de hombre y otra de mujer. Ahí están enterradas dos mujeres. Como va a pasar con los hombres, van a encontrar dos hombres enterrados, pero no van a cambiar. El hombre puede cambiar la manera de hacer creer las cosas, la manera de cómo quiere verse, pero otra vez es como esa figura literaria que la Biblia usa, el símil, como si fuera, pero no lo es. Puede casarse una mujer con otra mujer, como que si fuera hombre, como que si fuera, pero no lo es. Dos hombres pueden casarse, uno haciendo el papel de mujer y el otro el de hombre. Ella se casa como que si fuera mujer, pero no lo es, porque la palabra de Dios lo establece plenamente y nadie va a cambiar eso. El hombre hará cualquier cosa, pero todo aquel que es temeroso del favor, de la bondad y la misericordia de Dios sabrá siempre que no podemos cambiar esos principios y esos valores del reino de Dios.
Importante es que meditemos ahora en la grandeza, en el favor y la misericordia de Dios. Y entonces podamos ir otra vez a la bendita palabra de Dios cuando dice en este mismo pasaje de Jeremías 28, 12 y 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, dice el Santo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto nos llama a la reflexión. Es tiempo que el pueblo de Dios examine sus principios, examine sobre qué está fundada su vida, examine sobre qué está fundado su matrimonio, examine quién le dio la vida. Y cuando le dio la vida, le dio un propósito. Y los hijos preciosos, esa herencia de Jehová que usted hoy tiene, esos niños vienen con una identidad que Dios les ha dado desde el vientre de mamá. Les dio un propósito, pero también les dio el ser hombre o el ser mujer, papá y mamá. Trate al niño como varón y trate a la niña como nena, como mujer, como varón. Deles identidad desde casa. No deje que el mundo, que las filosofías, que la educación que nos quieren implantar pueda cambiar nuestra forma de ser, porque eso no es posible. Pero nosotros como padres, como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Al varón le damos su carácter de varón, le damos su identidad de varón con que Dios lo formó. Lo tratamos como varón. Y a la nena preciosa, a esta mujercita linda que el Señor nos regala, la vamos a tratar como una hija de Dios, como una mujer tal como Dios la creó, para que cuando ella se case, cuando él se case, los dos formen una sola carne, puedan formar un matrimonio, porque la iglesia cristiana evangélica siempre defenderá el matrimonio, la familia tal como la concibe nuestro buen y amante Dios. Aunque el mundo quiera decir cualquier cosa, los principios de Dios no podrán ser cambiados. Haga lo que haga el hombre, ni el pueblo de Dios, que tiene una fe genuina, una fe fundada en la palabra de Dios, vamos a dejar, ni vamos a dejarnos ser persuadidos por estas nuevas filosofías, por estas nuevas formas de vida que el mundo nos quiere implantar. Vive Jehová Dios, que no será así. Pero qué importante es que reflexionemos lo que hemos dicho. Hay obstáculos, hay tropiezos para que el plan de Dios se realice en nuestra vida. ¿Cuáles son esos tropiezos? Ya lo dijimos: incredulidad, rebeldía o apostasía. Que nos libre Dios de caer en eso. Que usted examine su vida y que usted, papá, mamá, matrimonio precioso, usted que tiene fe en Dios, usted que ha puesto su esperanza en Él, pueda tomarse tiempo para reflexionar con sus hijos, para hablarles claramente de lo que la palabra de Dios dice y por qué Dios les dio el sexo que les dio, por qué Dios desde el vientre de mamá les dio una identidad. Refuerce eso, por favor. Padre, madre, refuércelo en el poderoso nombre de Jesús. De todo corazón lo estamos pidiendo, de todo corazón lo estamos rogando. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene planes perfectos para su vida, planes de bien y no de mal, para darles la esperanza y el futuro que ustedes anhelan. Que Dios nos bendiga ricamente y vamos a orar en este tiempo por su vida. Señor, gracias damos por esta palabra que hemos compartido. Gracias porque es palabra tuya, Señor, nacida de la revelación que tú le diste a siervas y siervos de Dios, a los que a través de tu Espíritu Santo tú revelaste la palabra por más de 1000 años, Señor. Gracias por esta palabra bendita que llega a nosotros y nos enseña. Gracias por Canal 27, el canal de la esperanza, el canal que predica la verdad. Gracias por nuestros socios preciosos que hacen posible que esta señal siga llegando a todo rincón de Guatemala y fuera de Guatemala. Señor, sea tu palabra bendita y glorificada y tú hables a cada corazón de nuestros amados televidentes y cada uno puede evaluarse y pueda rendirse a los pies de Cristo y pueda decir: Señor, no permitas que yo caiga en ninguno de estos grandes pecados de incredulidad, de rebeldía o de apostasía. Líbrame, Señor, de eso y permíteme formar una familia conforme al corazón de Dios. Señor Santo, bendice a Guatemala, bendice a nuestro gobierno,
bendice nuestras leyes que hasta ahora nos gobiernan y no permitas que éstas cambien por la gracia, por el favor, por la misericordia tuya, Señor. Y permite que el pueblo de Dios nos mantengamos juntos y en armonía por amor a su nombre. Amén y amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.